Seguro que habéis oído hablar de Meloni y de sus cárceles de migrantes y de qué ha conseguido parar la inmigración irregular en Italia, ¿verdad? Pues gran parte de lo que ha hecho se lo ha enseñado el gobierno de España, que lo hizo antes. ¿Sorprendidas? Ahora os lo explico. La palabra externalización, cuando se refiere a control migratorio, es un neologismo de nuestros tiempos que se refiere al acto de desplazar los límites de una frontera nacional a otros países terceros. Esto se hace a base de dinero público, ese que depende de nuestros impuestos. El dinero se entrega a los países que controlan la frontera en nuestro lugar. Como todavía queda un poco, pero muy poco, de pudor, pues todo se hace a través de acuerdos de cooperación internacional. Así, con la excusa de ayudar a los países más pobres, España lleva desde los años 90 soltando pasta y recursos a países del norte de África y del Sahel, empezando por Marruecos, pero siguiendo por Mauritania o por Senegal. La externalización es una práctica made in Spain. España también anda por ahí construyendo cárceles en el extranjero, que las llama centros de acogida, de atención temporal, de recepción, de detención. La palabra centro está convenientemente utilizada y la de cárcel francamente infrautilizada, por lo del pudor que decíamos. En los últimos años de gobierno de Sánchez, el gasto de externalización se ha disparado, consiguiendo potencialmente, como Meloni, frenar temporalmente ciertos flujos. Por ejemplo, los pasos del estrecho se han reducido a mínimos históricos, pero claro, estamos en manos del régimen de Marruecos, que de vez en cuando da algún susto para recordar que el control de la frontera es suyo. Y eso sí, las personas que viven de ese lado de la frontera marroquí describen la situación como de una tensión insostenible y muchas voces pues relatan una desesperación que puede acabar desbordando y empujando a más gente a abandonar el país. En Mauritania acaban de aprobar una ley antimigratoria que obligará a las personas que residan en el país sin papeles a pagar multas astronómicas y, si no las pagan, a ir a la cárcel. Ya sabíamos, gracias a las investigaciones de la Fundación Por Causa, que este país tiene varias cárceles de migrantes pagadas por nuestro gobierno, en las que hay hombres, pero también hay mujeres y niños, que luego son tirados al desierto, y todo esto con el apoyo de nuestras fuerzas de seguridad desplazadas en la región y con materiales suministrados directamente por organizaciones como la FIAP, que es una agencia española de cooperación internacional. Por esta razón, muchos migrantes que llegaban a estos países, concretamente al de Mauritania, decidieron tomar la ruta canaria. En Senegal, pues pasa un poco lo mismo. El año pasado, la Fundación Por Causa demostró que el gobierno corrupto de ese país, que luego ha sido derrocado, pero en aquel momento usaba los materiales proporcionados por el gobierno español para ejercer represiones contra los manifestantes. Entonces, mucha gente huyó del país en aquel momento, también por la ruta canaria. Es decir, que la externalización es una estrategia de prueba y error que carece de reflexión y que da lugar a situaciones de descontrol absolutamente imprevisibles. Y en este caos, los gobiernos lo van sorteando sin piedad, pero mueren miles de personas todos los años y se entiende como si estas muertes fueran un daño colateral. Entonces, Meloni no ha inventado nada, ya se lo encontró todo montado. Solo ha pagado más dinero y ha bajado más los estándares de humanidad del sistema. Antes los guardacostas libios se cortaban a la hora de disparar a los barcos de migrantes, pues por el qué dirán. Y ahora disparan de forma regular, posiblemente porque así se lo han sugerido. La única cosa quizás más innovadora de Meloni es que quiere abrir las cárceles en otro país para llevar a la gente que ha llegado a Italia. En España directamente es que no les dejamos llegar. Pero igualmente tampoco es muy original lo de Meloni, porque es una copia barata de la medida del gobierno británico, que quería mandar a las personas migrantes que llegaban a su territorio a Ruanda en un barco. Bueno, en realidad la gente va a seguir migrando, aunque sea con las reglas de los juegos del calamar, que tienen que aceptar sí o sí, porque migrar de forma regular desde estos países es prácticamente imposible. Y la derecha seguirá aplaudiendo a Meloni o a cualquier otro líder de su ramo por políticas y acciones inhumanas, ineficaces, que nos empujan al descontrol y al caos y que en realidad han aprendido de un gobierno supuestamente de izquierdas.